nos exponga todas las pormenores de este tema tan interesante que, como les decía al inicio, es sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en procedimientos jurisdiccionales. Me voy a permitir leer algunos datos curriculares del señor juez para que pues también conozcamos algo de su trayectoria y pues también podamos apreciar más lo que nos viene a compartir. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otros varios cursos y actividades académicas a las que ha asistido. Se encuentran el de haber acudido al seminario Taller Género y Derecho en el gobierno del Estado de Michoacán y también por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Cursó el diplomado en Interpretación y Argumentación Jurídicas en el Instituto de la Judicatura del Estado de Michoacán, así como también realizó el curso Capacitación para Mediadores Conciliadores de la Región 4 en la sección ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asistió al primer diplomado en el nuevo sistema de justicia penal en el Instituto de la Judicatura de Michoacán y también participó en la presentación del protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género, así como la obra de teatro Mujeres de Arena en el marco del Día Internacional de la Mujer que se organizó por parte del Instituto de la Judicatura del Estado de Michoacán. Fue ponente del módulo Redacción de Sentencias en Materia Civil impartido dentro del curso de capacitación en materia familiar, civil y mercantil para el personal del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tacámbaro y en materia penal del sistema escrito para el personal del Juzgado Civil del mismo Distrito Judicial por el Instituto de la Judicatura Federal. Participó en la perspectiva de género, la perspectiva de los derechos y género en el Instituto de la Judicatura Federal y en el ámbito laboral dentro del Poder Judicial del Estado de Michoacán se ha desempeñado como secretario de juzgado de primera instancia en los juzgados cuarto y octavo civil de Morelia, así como a partir del año 2017 es juez de primera instancia, estando adscrito en los juzgados de Mixto de Cualcomán y Ario de Rosales. Y bueno, como decíamos al principio, actualmente pues él es juez en el Juzgado Primero Civil del Estado, perdón, de Ciudad Hidalgo. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida al señor juez. Por aquí estaremos también apoyándole con todo gusto en la presentación y quedamos a sus órdenes. Vamos a escucharle y luego posteriormente tendremos la posibilidad de hacer algunas preguntas, de hacer algunos comentarios. En ese momento que iniciemos, vamos a abrir el chat para que no los saturemos ahorita por el momento. Así que bueno, pues agradecemos mucho su presencia y señor juez, bienvenido, adelante, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Les doy, reiterando a partir de lo que dice la maestra Estrella, la más cordial bienvenida a este evento que en esta ocasión nos convoca, agradeciendo de antemano la invitación y la oportunidad de saludar a los que ya nos conocemos y desde luego a todos los participantes que han mostrado gran inquietud, por supuesto, en el interés de acompañarnos esta tarde. Es una pena para mí que no esté presente el compañero de la mesa, pero bueno, pues así surgen los imponderables y desde luego que estamos aquí para apoyar. El tema de participación de niñas y niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales, a mí me parece que es un tema de gran trascendencia, desde luego por lo que implica el respeto al Poder Judicial como institución en gran medida para que sea percibido, en este caso, el trabajo que integran los jueces, ¿verdad? A través de la legitimación de sus resoluciones y que desde luego en materia de derechos donde vienen menores, donde son titulares, pues la participación de los niños, en este caso, es una muestra fundamental precisamente del avance que ha tenido o el significado procesal de la intervención efectiva de estos grupos que a los que denominamos niños, niñas y adolescentes.
Yo estimo prudente que previo a entrar en materia, es necesario precisar que salvo de algunas, o el caso de algunas disposiciones constitucionales vigentes antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, acontecida en el año de 2011, nuestra Carta Magna no contaba con un marco jurídico integral de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Como fuente primigenia y base fundamental de este marco jurídico se encuentra el artículo cuarto constitucional, como todos sabemos, que en su parte conducente establece, de manera literal, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y los derechos de las niñas, donde se tiene y se atiende el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a los ascendientes, tutores y custodios que tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coayuden en el cumplimiento de los derechos de la niñez. De ahí que dicha disposición se complementa con una serie de otras normas constitucionales, convencionales y legales que conforman el marco normativo general para el reconocimiento formal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como una serie de garantías administrativas y judiciales para su exigibilidad. Así, a partir de este marco constitucional o normativo constitucional, convencional y legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una amplia doctrina jurisprudencial de los derechos prioritarios de este grupo, el que denominaremos NNA, y que se ve reflejada en una serie de aspectos de la vida de las niñas, niños y adolescentes, tales como los alimentos, filiación, seguridad social, estabilidad laboral en el embarazo, violencia doméstica o familiar, derecho a la educación, igualdad y no discriminación de género, adopción, discapacidad y restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, entre otras materias. Por tanto, aquí cabe hacer esta acotación, dada la amplitud del desarrollo doctrinario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia. La presente exposición se limitará a analizar y comentar en forma general la jurisprudencia del máximo tribunal en el campo de los derechos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, específicamente la relacionada al interés superior de la niñez en el ámbito jurisdiccional. Esta pregunta tan obligada, este concepto, ¿verdad?, tan importante, pues parte de criterios generales para el órgano jurisdiccional. Y en este primer apartado corresponde, por cuestión de método, analizar los criterios generales y directrices establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la actividad procesal que está obligado a observar y desarrollar la persona juzgadora en todas las controversias en que se ventilen cuestiones que afecten directa o indirectamente el interés superior de los menores. Obligada pregunta: ¿cómo debe interpretarse el interés superior de la niñez en el ámbito jurisdiccional? Como se señaló anteriormente, el principio del interés superior de la niñez actualmente está elevado al rango de categoría constitucional conforme al texto normativo actual del artículo cuarto constitucional, además de ser uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisado lo anterior, resulta necesario responder a la siguiente pregunta: ¿cómo debe interpretarse el interés superior de la niñez en el ámbito jurisdiccional? Esta es una pregunta recurrente para todos aquellos que también realizamos la actividad jurisdiccional y desde luego cómo se materializa en nuestra práctica. En mi caso en particular de esta intervención, pretendo realizar algunas observaciones a casos concretos, ¿verdad? Y que desde luego pues privilegien la posibilidad de que
la transmisión de esta información sea y se genere de manera efectiva para todos los que hoy nos escuchan. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Asimismo, ha señalado que este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales a estos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando se trate de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Ahora, ¿cómo aplicaríamos lo anterior a un caso judicial en concreto? De ahí proviene precisamente la invitación formulada al inicio precisamente de esta conversación. Para tal efecto, yo consideré comentar la ejecutoria emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 1187/2010, resuelto el 1 de septiembre del 2010. En dicho asunto, derivó de una controversia familiar tramitada ante las autoridades jurisdiccionales de una determinada entidad federativa, en la cual una mujer demandó por propio derecho y en representación de sus menores hijos a un cónyuge el pago de una pensión alimenticia, en tanto que el varón demandado contestó la demanda y reconvino, entre otras cuestiones, la guarda y custodia de sus hijos, aunque olvidó mencionar los hechos que establecían que era perjudicial para sus hijos el que su guarda y custodia la ejerciera la madre de estos. En dicho asunto, las autoridades de instancia, pese a la omisión mencionada, determinaron que con base precisamente en el resultado del material probatorio, lo procedente era otorgar la guarda y custodia de los niños en favor del padre y ordenó que las partes debían recibir terapia psicológica para mitigar los efectos negativos del síndrome de alienación parental ejercido por la madre. Sin embargo, la madre impugnó la sentencia de alzada en vía de amparo directo y el tribunal colegiado determinó conceder el amparo al considerar que el juzgador de primera instancia se apartó del planteamiento de la litis al valorar las pruebas de juicio tendientes a demostrar que otorgar la guardia y custodia de los niños en favor de su madre representaba para estos precisamente un perjuicio, y que dicho argumento fuera planteado en los hechos que manifestó el padre. En desacuerdo de esta determinación, el padre promovió recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que admitió el recurso respecto de los temas relativos a la fijación de la litis y de un juicio familiar y las pruebas aportadas en este. En cuanto al fondo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó revocar el fallo recurrido por las razones siguientes. Ahí, si me apoya, pudiéramos avanzar en la imagen, toda vez que tiene relación directa con la postura que sostuvo, donde la norma civil local establece que la guarda y custodia de los niños menores de 10 años le corresponde a la madre, salvo que sea perjudicial para el menor. Así, conforme a una interpretación a la luz del interés superior de la infancia, concluyó que es el juez el que debe analizar a quién le corresponde el cuidado de los hijos, atendiendo al mayor beneficio del menor y valorando todos los elementos que tenga a su alcance. En consecuencia, consideró que si bien en el padre se omitió plantear los hechos con base en los cuales se consideraba que dejar a los hijos al cuidado de la madre
resultaría perjudicial para ellos, tal omisión no limita al juzgador precisamente para que en este sentido se dejara de valorar el material probatorio que había en autos. En este caso, pues de lo contrario, se estaría realizando una interpretación incorrecta del sentido y alcance del interés superior del niño. Precisó que el interés superior del niño no puede identificarse con las garantías de legalidad y debido proceso que le corresponden a las partes, ni puede resolverse sobre la controversia sin valor en su integridad de las evidencias existentes, simplemente porque no fueron planteadas en la litis de reconvención. Elemento que me parece sumamente interesante, puesto que además aclaró que en todo caso la contraparte tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas que presuntamente iban más allá de la litis planteada en la reconvención por el órgano jurisdiccional, estando obligado a analizar íntegramente el material probatorio, lo cual no vulnera el principio de equidad procesal entre las partes, sino que se concilia con el interés superior del niño. Finalmente, en cuanto al escrutinio estricto, que me refería anteriormente en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida legislativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juzgador debe ponderar de manera estricta las garantías de legalidad y debido proceso de las partes frente al interés del superior del niño, privilegiando a este último, por lo que la sola omisión de la narración de hechos no puede estar por encima de la protección de los derechos de los menores. Aún más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el interés superior del niño demanda que el juez valore todos los elementos que le han sido presentados precisamente en la demanda y que le han sido agregados incluso con la facultad y la potestad de recabar pruebas de oficio. En este sentido, aquí se presenta una oportunidad para analizar precisamente este criterio, donde los menores de edad o incapaces, desde luego, gozan de la suplencia de la queja en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente, lo cual es congruente con lo que vengo expresando. Aún más, la Suprema Corte establece precisamente que en síntesis de esta primera aproximación, podemos concluir que el interés superior de la niñez en el ámbito jurisdiccional implica que el juzgador, al interpretar y aplicar las disposiciones normativas, tanto de carácter sustantivo como procesal, está obligado a realizar una interpretación más amplia y no restrictiva para dotarlas de contenido y un alcance jurídico más amplio para salvaguardar el interés superior de la niñez. Y específicamente en el ámbito procesal, no está limitado por las restricciones que impone el principio de estricto derecho en los procedimientos civiles tradicionales, sino que debe actuar con mayor liberalidad, sin perjuicio de la facultad de ejercer sus facultades para recabar pruebas de oficio, por lo que no queda limitado por la actividad oratoria realizada por las partes. Podríamos avanzar aquí y desde luego hacer un cambio en la diapositiva, atendiendo que con ello precisamente estamos hablando del elemento de la suplencia de la queja. La suplencia de la queja es una figura instrumental para todos conocida, de la que dispone el órgano de justicia en todo procedimiento judicial y que resulta de gran relevancia para tutelar en mejor manera el interés superior de la infancia. En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia ha desarrollado una amplia doctrina jurisprudencial generada a través de la interpretación del artículo 79, porción segunda de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia en los juicios de amparo, por lo que resulta de la aplicación extensiva a los diversos ordenamientos locales, civiles o familiares que prevén la suplencia de la queja. Ciertamente la suplencia de la queja deficiente no solo fue estructurada por el legislador para tutelar derechos de naturaleza familiar, sino que también para ser aplicada en los juicios de amparo y en toda clase de juicios o controversias de orden común
en los que se afecte el interés superior de los menores, cuando estos sean o no parte con independencia de cuál sea la naturaleza de las acciones ejercidas. Puede decirse que el juzgador que conozca de una determinada controversia, cualquiera que sea su naturaleza o instancia, cuenta con facultades amplísimas al grado de que pueda actuar de oficio para hacer valer las acciones y argumentaciones, a llegarse de oficio pruebas que conduzcan a establecer la verdad para resolver la controversia y lograr el bienestar del menor. Al respecto, nos encontramos con la jurisprudencia del rubro menores de edad, si pueden hacer el cambio, por favor, donde la jurisprudencia 195-2005 establece que dentro del rubro de menores de edad o incapaces procede la suplencia de la queja en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente. Esta jurisprudencia corresponde precisamente a la primera sala, es consultable en el Semanario Judicial de la Federación durante la novena época y pertenece al tomo 23 de mayo de 2006, está en la página 167, como pueden ver en la parte final de su registro, dentro de la precisamente diapositiva que pongo precisamente a su disposición. En este acontecer, quiero señalar que se reconoce que en atención al interés superior del niño, la suplencia en la deficiencia de la queja debe operar desde la demanda hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo ocasiones de la demanda insuficiencia de conceptos de violación, y del mismo modo permite recabar oficiosamente pruebas. En el entendido o en el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia, en la tesis del rubro suplencia de la deficiencia de la queja, los jueces de primer y segundo grado deben realizar, en asuntos en los que se controvertan derechos de un menor, la obligación de suplir la deficiencia de la queja y aportar de oficio las pruebas que se estimen pertinentes cuando se reclamen actos que afecten derechos de menores o incapaces, así como cuando estos figuren como quejosos. En la práctica profesional o en el ejercicio práctico que nosotros hacemos en esta sede judicial respecto de asuntos similares, el tribunal hace uso de esas facultades, se ve la necesidad de hacerlo. Sin embargo, el tema es aquí establecer bajo qué tipo de escrutinio, ¿verdad?, vamos a obtener, y desde luego con la finalidad de no excedernos y tampoco en algún momento dado dejar de aportar o de observar las pruebas que fueron señaladas. Existe una gran variedad de supuestos que pudiéramos en un momento dado manejar, sin embargo, son tópicos delicados que más adelante podré aportar algún ejemplo concreto con la finalidad precisamente de que son temas sensibles en relación precisamente a esta suplencia, en relación precisamente a este criterio. La tesis aislada consultable se encuentra en el informe de 1983 en su segunda parte, correspondiente a la tercera sala, para el efecto de que sea consultada. La tesis se encuentra bajo el índice 109 de la página 84 del rubro y texto suplencia de la queja, deficiencia de la misma. Los jueces de primer y segundo grado deben realizar en asuntos en los que controvertan derechos de un menor precisamente un estudio sistemático de los artículos 107, fracción segunda, párrafo cuarto de la Constitución, artículo 76, párrafo cuarto, 78, párrafo tercero y 79 de la Ley de Amparo. Se infiere que la obligación de suplir la deficiencia de la queja y aportar de oficio las pruebas que se estimen pertinentes cuando se reclamen actos que afecten los derechos de menores o incapaces, así como cuando estos figuren como quejosos, se encuentra dirigida directamente a las autoridades jurisdiccionales que conocen de esta materia en juicio ordinario y en los recursos procedentes, pues además de que el juicio de amparo, el acto reclamado debe examinarse tal y como aparezca aprobado ante la ley responsable, lo que impide que en él se recaben nuevas pruebas. Las normas de la ley de amparo, no solo reglamentarias de los artículos 103 y 107 constitucionales, sino de todas las garantías individuales, y por lo mismo son de superior jerarquía a las disposiciones de los procedimientos de distrito y de las entidades federativas,
debiendo acatarse preferente sus preceptos. De esta manera, además de la tesis ya señalada, nos encontramos con la tesis emitida por la primera sala, precisamente en porción de lo que establece el rubro prueba su admisión y desahogo en los procedimientos en que se controvierten los derechos de los menores. No sé si podamos pasar a esa parte. Señala que el juez está facultado de oficio para recabar las pruebas necesarias con el objeto de establecer aquello que resulte de mayor conveniencia para preservar el interés del niño. Esta tesis aislada se centra precisamente en lo emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es consultable directamente en el tomo 26 de julio de 2007, en la página 268, como rubro de texto se admiten pruebas o admisión y desahogo de los procedimientos en que se controvierten derechos de menores. Con independencia de la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio, es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observarse por el juzgador tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por el interés superior de estos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección de los Derechos de Niñas y Adolescentes. El juez está facultado de oficio para recabar las pruebas necesarias con el objeto de establecer aquello que resulte de mayor conveniencia para preservar dicho interés, practicando las diligencias que consideren necesarias y conducentes al conocimiento de la verdad respecto de los derechos de menor que se controvierten en el juicio. Es importante destacar que pese a la amplitud de la suplencia de la queja y la importancia y trascendencia del interés superior del menor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en relación al principio de definitividad, que tratándose de actos de imposible reparación reclamables en la vía de amparo directo, que en los juicios en que intervienen menores se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, y eso es muy importante, por sí una excepción a la regla de definitividad, pues esta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Por tanto, en tales casos, el juicio de amparo indirecto será improcedente si no se agotan previamente al acudir al juicio de amparo los recursos o medios ordinarios de defensa, pese a que el acto reclamado derive de juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia siguiente, la que corresponde precisamente al registro digital 25039 de la instancia de la primera sala en su 10ª época, materia común, y que también se encuentra precisamente dentro del catálogo que les fui en este caso adelantando con la finalidad de servir de guía dentro de este estudio, análisis de las tesis importantes o que considero importante respecto a la participación precisamente activa de los menores en los procedimientos jurisdiccionales. En este sentido, existe también la jurisprudencia que habla sobre definitividad en el juicio de amparo indirecto. La irreparabilidad del acto no constituye por sí misma una excepción a este principio, aun cuando en la contienda jurídica esté involucrado un menor de edad. El artículo 107, fracción tercera, inciso B de la Constitución fundamental por la opinión política de los Estados Unidos, establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Y por otra parte, prescribe el principio de definitividad, que se traduce en la carga impuesta al quejoso de la actividad de agotar los recursos ordinarios, rectifico, que procedan en contra de tal acto,
Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun cuando en los casos en los que un menor de edad se encuentra involucrado, el primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la afectación de la esfera jurídica del quejoso por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse, con el de definitividad por su parte. Se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia, precisamente, derivada de las normas legales aplicables al caso de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera per se una excepción a la regla de definitividad, pues esta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia para el juicio de amparo. No obstante, es necesario recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha reconocido el supuesto de excepción a esa regla. Esto es que actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba votarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en el caso de ejecutarse la resolución impugnada, ya que en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad que puede encontrarse. Dicho criterio contiene o está contenido en la jurisprudencia siguiente del registro 246/77 a instancia de la primera sala, décima época, bajo las materias constitucional, civil, común y la tesis de la primera sala, diagonal J77/2013, décima época, fuente semanario judicial de la Federación y su gaceta bajo el libro 25 de octubre del 2013 en su página 990 del tomo segundo bajo el tipo de jurisprudencia. Definitividad en el juicio de amparo indirecto. Se actualiza una excepción a este principio en los casos en los que esté involucrado un menor de edad cuando el recurso ordinario no admite la suspensión de la. En términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades que en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios universales de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y particularmente otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallen, permite por lo anterior que en términos del artículo 107, porción tercera, inciso B, de la propia Constitución, en armonía del 73, fracción 13 de la Ley de Amparo vigente, hasta el 2 de abril del 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita, desde luego, no admita suspensión o cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en el caso que deba ejecutarse en resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pudiera encontrarse y que precisamente con base en lo anterior es principio de definitividad, el cual supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar
oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnadas. Finalmente, es necesario mencionar un criterio que, aun cuando no integra jurisprudencia y procede de tribunales colegiados, resulta de gran importancia en la práctica, conforme al cual en los casos en que al inicio de determinado procedimiento judicial esté involucrado un menor de edad, pero al momento de resolver el juicio ya ha alcanzado la mayoría de edad. Tal circunstancia no es obstáculo para que proceda la suplencia de la queja deficiente, a condición de que dicha afectación haya acontecido cuando era menor de edad. Se trata de un caso muy común aquí en esta sede judicial, en asuntos sobre reconocimiento de paternidad, en los que generalmente el hijo es menor de edad, pero llega a adquirir la mayoría al momento de resolver el juicio, por lo que estimamos la suplencia operaría en las dos instancias del juicio e incluso en el amparo directo. Como ejemplo, y en este caso también de manera práctica, ya ha ocurrido, ha se ha presentado precisamente la judicialización de determinadas prestaciones donde la madre, como representante legal del menor, viene y promueve sobre cuestiones relativas a alimentos y en el curso del procedimiento el menor alcanza la mayoría de edad. Desde luego, bajo el criterio de precisamente la tutela judicial efectiva, el tribunal se encuentra obligado a notificar precisamente a este menor del derecho que tiene, en este caso, a acceder o a formar parte de las prestaciones formuladas por la enjuiciante, que en ese momento pues asumía la autoridad y la capacidad legal, toda vez que no era capazmente admitido, no tenía capacidad jurídica para representarse, sin que esto implique desconocer la tutela judicial que le ha otorgado esta sede judicial por el hecho de haber adquirido la mayoría de edad, pero que sí es importante para validar y legitimar el procedimiento, toda vez que de omitirse se estaría, en este caso, pues en la circunstancia o la disyuntiva, precisamente de que pudiera correrse el riesgo de que se declarara nulo actuado. Este tribunal, en base al caso práctico que le estoy señalando, evidentemente hizo el conocimiento al ahora adulto, al ahora ciudadano, del conocimiento del procedimiento tramitado, de su interés en participar en el litigio y de si hacía suyas precisamente los reclamos precisamente que la parte judicial hizo en su favor, en su oportunidad y en la etapa correspondiente. Pero llegó el momento de que al manifestarse se quedó en el silencio, manifestando incluso que no tenía interés en hacer ninguna manifestación respecto de los reclamos formulados por su madre, que no tenía interés en el juicio y que además está satisfecho con las circunstancias sobre las cuales se había dado precisamente este resultado. Por lo que este tribunal, ampliándose sobre esos elementos que venimos manejando sobre la deficiencia de la queja, sobre la tutela judicial efectiva y con el ánimo precisamente de no desconocer que una de las garantías precisamente de los alimentos y que por regla general no podemos estar en condiciones de saber, pese a que haya alcanzado la mayoría, si aún no los necesitaba, determinó en sentencia definitiva otorgarle una pensión precisamente con base en las necesidades y en el acervo probatorio que de constancia sabía y que de oficio se tuvo que originar con la finalidad de no dejarlo en estado de indefensión. Por eso reitero, este es un asunto muy común y que comparto precisamente a la luz precisamente de las actividades y de las resoluciones que se han tomado con arreglo precisamente al criterio que se sigue dentro de esta sede jurisdiccional. De igual manera, se encuentra por ahí la jurisprudencia relativa a la suplencia de la queja deficiente en el amparo, procede si el quejoso resintió la violación de sus derechos humanos cuando era adolescente, aun cuando al resolverse el juicio haya alcanzado la mayoría de edad. Este criterio de los párrafos 200, 201 y 202 de la sentencia del 31 de agosto de 2010, bajo la excepción preliminar Fondo Reparaciones y Costas, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Rosendo Cantú, y otra en contra de México, resulta aplicable en términos de la jurisprudencia
diversa 21-2014 de la 10ª época del título y subtítulo Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Se obtiene, pues, que en observancia del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo primero, numeral número 1 del instrumento mismo, la transgresión de los derechos humanos debe examinarse considerando la calidad de las personas al momento que resintieron tal violación. Dicho precedente examinó los derechos humanos de la agraviada cuando ocurrió el hecho y la falta de emisión de la sentencia. Ya era mayor de edad. En estas condiciones, conforme a dicho referente convencional, en el que debe aducirse por disposición del artículo primero constitucional, procede suplir la queja deficiente conforme al diverso 79, fracción segunda, de la ley de amparo, que establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de agravios en favor de otros, los menores a favor del quejoso que en el acto reclamado resintió la violación de sus derechos humanos cuando era adolescente, aun cuando al resolverse el juicio yo hubiera alcanzado la mayoría de edad por ser unas medidas legislativas acorde a la citada condición de la que vengo hablando. Ahora bien, en cuanto al derecho de los menores a participar en procedimientos jurisdiccionales, cabe decir de manera introductoria que el sistema jurídico mexicano se tiene considerado como la base o en el sistema de la sociedad al constituir un grupo social primario y fundamental determinado por vínculos de parentesco, en cuyo seno nacen, crecen y se educan las nuevas generaciones, y la solidaridad suele manifestarse en mayor grado, y por tanto el Estado, por medio del orden jurídico, reconoce a la familia como una institución de orden público y procura que la formación de los hijos se lleve a cabo dentro del núcleo familiar en el cual se considera insustituible. Así, cuando surgen controversias judiciales que versan sobre la patria potestad, guardia y custodia de menores, régimen de visitas y convivencias, entre otras cuestiones, se estima que se revise con gran importancia en razón de que afectan el orden y estabilidad de la familia, cuya organización y desarrollo debe proteger por la ley y por lo mandado en el precitado artículo 4 constitucional, ya que las controversias que pueden resultar afectan la situación de los derechos de menores, la sociedad y el Estado, deben tener interés en que dichos menores con sus derechos sean protegidos y salvaguardados. Además, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia, en las controversias que pueden afectar a la familia y principalmente a los concernientes de los menores, el interés no corresponde exclusivamente a los progenitores, ya que la voluntad de estos no es suficiente para determinar, como lo hemos visto actualmente y en la realidad de los asuntos que conocemos, la situación de los hijos menores. Por el contrario, es toda la sociedad y el Estado los que tienen interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor. Asimismo, es necesario precisar que el régimen jurídico de los menores establecido en nuestra Constitución Federal tiene como complemento otros instrumentos normativos, como son la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el gobierno mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, siendo este uno de los instrumentos más ratificados por todos los estados, precisamente parte de esta manera. Dentro de los derechos que corresponden a los menores se encuentra el de vivir en familia y que solamente serán separados de sus padres mediante sentencia judicial que legalmente declare la separación, así como el derecho a expresar su opinión en los asuntos que les afecten, para lo cual se debe tomar parecer, esto es, escuchar sus opiniones y propuestas, y que las instituciones encargadas de procurar el respeto de los derechos de los menores tienen, entre otras facultades, la de representar legalmente sus intereses ante las autoridades judiciales y administrativas sin contravenir las disposiciones legales aplicables.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el niño desde su nacimiento tiene derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad, a conocer a sus padres, a ser cuidado por estos, a no ser separado de aquellos contra la voluntad de estos, excepto por resolución judicial dictada conforme a la ley y a los procedimientos aplicables. Las autoridades deben determinar que tal separación es necesaria atendiendo al interés superior del menor, en el entendido de que estos procedimientos de separación se debe ofrecer a todas las partes interesadas la oportunidad de participar y dar a conocer sus opiniones. De gran relevancia resulta lo que establece el artículo 12 de dicha convención al establecer que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten, teniendo en cuenta para ello la edad, madurez del niño, y de esta manera se dará la oportunidad al menor de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directa o por medio de representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional, estimándose preferentemente que sean familiares. De ello deriva el derecho que asiste al menor de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, siempre que esté en condiciones de formarse un juicio propio, puesto que debe tomarse en cuenta que tales opiniones deben expresarse en función de la edad y madurez del niño. Además, el ejercicio de este derecho implica que se tenga que ponderar por la edad sus condiciones de madurez y si en cada caso el menor tiene el suficiente juicio, situación que impone a las autoridades que conocen el procedimiento relativo de la obligación de apreciar las circunstancias objetivas en relación a la capacidad física y mental del menor. Es necesario precisar que el derecho de expresar la opinión del menor solo implica que su opinión deba atenderse en todo aquel procedimiento judicial o administrativo que pueda afectarle, de manera que pueda escuchársele por sí o por conducto de representante, pero siempre de acuerdo con las normas de procedimiento de la ley nacional. Sobre casos concretos, el principio es necesario precisar que en un precedente obligatorio de reciente creación de la Corte, se determinó que el derecho de los menores de edad a ser escuchados en los procedimientos judiciales que afecten su esfera jurídica no puede estimarse satisfecho de manera indirecta, específicamente a través de un informe rendido por el profesional en psicología que supervisó las convivencias con alguno de los progenitores, sino que debe en forma directa del juzgador, pero adoptando los ajustes necesarios y acorde a la edad de madurez, obtener precisamente los recaudos necesarios para tomar las decisiones, precisamente en un parámetro de regularidad constitucional. Para este efecto, me propongo ofrecer la jurisprudencia precisamente del rubro derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, debe ejercerse de manera directa ante el juzgador, por lo que no puede considerarse satisfecho cuando Señor juez, dejamos de escucharlo un minutito. Se activó su mute. Si ya pudiera, me... por favor, abrir su micro. Ya. Nos perdimos como medio minutito, perdón. Ok, voy entonces a regresarme. Estamos hablando de casos concretos. Estamos hablando de la oportunidad de los ajustes necesarios y acordes a la edad y madurez precisamente de los menores para participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica. En este sentido, eh, es materia o considero materia de análisis precisamente la jurisprudencia al rubro, que de hecho tenemos precisamente aquí a la vista, bajo el índice de registro ahí establecido, y de la cual proporciono los siguientes hechos. Un señor demandó por propio derecho y en representación de su hija menor de edad, entre otras prestaciones, su guarda y custodia. Por su parte, la madre reconvino la misma prestación. El juez de primera instancia declaró que el actor principal
no probó los elementos constitutivos de su acción y la demanda principal, y que la actora reconvencional sí probó sus excepciones, así como los elementos constitutivos de la acción reconvencional. Por tanto, concedió a esta la guardia y custodia definitiva de la menor de edad. Inconforme, el actor principal interpuso recurso de apelación y el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia recurrida, determinación que fue señalada como acto reclamado en el amparo directo promovido por el padre de la menor por propio derecho y representación de la misma, juicio en el cual le fue negada la protección constitucional y que, a consecuencia de hecho, la resolución fue impugnada en revisión, aduciendo que esencialmente no fue respetado el derecho de la menor de edad a ser escuchada y que debidamente el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que ello había ocurrido de manera indirecta y guardaba o quedaba insatisfecho a través del reporte que de las convivencias celebradas entre el menor de edad y su madre presentó la psicóloga encargada de supervisarlas. Aquí estamos hablando precisamente de ese principio de inmediación, de obtención de la prueba y que además obedece precisamente al acompañamiento que debe tener el juzgador respecto al que tenga a su alcance con la finalidad precisamente de que haya mayor objetividad del desahogo de las pruebas. El criterio jurídico de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho de los menores de edad a ser escuchados en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera, consagrada en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no puede estimarse satisfecho de manera indirecta, específicamente a través de un informe rendido por el profesional en psicología, sino que debe ejercerse en forma directa por el juzgador, pero adoptando los ajustes necesarios y acordes a la edad y madurez del menor de edad. En este acontecer, la justificación corresponde al derecho de los menores de edad a ser escuchados en los procedimientos que afecten su esfera jurídica, consagrado en el numeral número 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual no es irrestricto, pues el juzgador de manera fundada y motivada puede determinar una excepción a su ejercicio. Sin embargo, para satisfacer esa prerrogativa deben atenderse los parámetros y lineamientos en aras del respeto a su interés superior establecido por esta Suprema Corte en el protocolo para juzgar con perspectiva de la infancia y adolescencia, conforme al cual los menores de edad deben ser informados sobre su participación, externar su voluntad de hacerlo, encontrarse asistidos por un especialista en temas de infancia, así como un representante que no constituya un conflicto de intereses. No precisamente podría ser cualquiera de los sujetos procesales directos, sino algún familiar o alguna persona que desde luego les genere o les constituya confianza en el desahogo precisamente de esta diligencia que debe de desarrollarse a manera de una entrevista, ¿verdad? Y que en su oportunidad se utilice un material de apoyo que facilite su expresión, tomando en cuenta que existen formas verbales y no verbales de comunicación, debiendo, si tenemos al alcance, pues la oportunidad de que se realicen los registros digitales con la finalidad o el objeto de evitar la revictimización de los infantes, en el sentido de que puedan acceder a ella a los tribunales de apelación y de amparo. Lo anterior en el entendido de que el juzgador además debe ordenar el respeto de ese derecho de la forma indicada, se encuentra en aptitud de desahogar de oficio los medios de convicción que estime pertinentes a efecto de contar con los elementos suficientes que le permitan emitir una determinación que procure el menor riesgo para el menor de edad. Bajo esta circunstancia, resulta especialmente relevante comentar un ejemplo que me parece un criterio interesante emitido por un tribunal colegiado durante la pandemia COVID-19 en materia de suspensión. Algunos lo conocen muy bien en el juicio de amparo y que se traduce en una excepción al derecho de menores a ser escuchados y emitir su opinión. Conforme a dicho precedente, un juez de distrito concedió la suspensión de oficio y de plano en un amparo indirecto para el efecto de que las autoridades sanitarias
se abstuvieran precisamente de aplicar la vacuna respectiva a una menor de edad. Sin embargo, estas se niegan a aplicarla, al considerar que se violaba el derecho humano de la niña a ser escuchada y a decidir a través del consentimiento informado si quería o no recibir la vacuna. Al respecto, la autoridad de amparo determinó que tratándose precisamente de la aplicación de la vacuna para la prevención de la COVID-19 a menores en el grupo comprendido de 5 a 11 años, no es aplicable el consentimiento informado al no tener las condiciones de madurez intelectuales y emocionales para comprender su alcance, por lo que son los padres de los menores quienes deben otorgarlo como manifiesta o como manifestación de la patria potestad. Bajo estas circunstancias, encuentro precisamente oportuno utilizar la jurisprudencia del rubro consentimiento informado de los menores de 5 o 11 años de edad para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. Es inaplicable a este grupo etario al no tener las condiciones de madurez intelectuales y emocionales para comprender su alcance, por lo que su voluntad deberá o se estará adquiriendo mediante el consentimiento de sus padres o manifestación de la patria potestad. En este acontecer, y de acuerdo a los hechos, una persona en representación de su hija, perteneciente a un grupo etario de 5 años a 11 años de edad, promovió el juicio de amparo indirecto contra la omisión de las autoridades sanitarias para precisamente la aplicación de la vacuna y combatir con ello pues, la enfermedad. El juez de distrito concedió la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que se inocule a la menor de edad. Sin embargo, las autoridades sanitarias se niegan a aplicarla al considerar que se viola su derecho humano a ser escuchada y a decidir a través del consentimiento informado si quiere recibir la vacuna. El criterio jurídico, que en este caso el Tribunal Colegiado de Circuito determina, que tratándose de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 a menores que conforman este grupo etario de 5 a 11 años, no es aplicable el consentimiento informado al no tener condiciones de madurez intelectuales y emocionales para comprender, quienes deben otorgarlo como manifestación de la patria potestad. Bajo ello, la justificación corresponde al hecho de que conforme a las tesis aisladas, que corresponden precisamente a la 10ª época y sustentadas y que se encuentran en el asiento precisamente de este argumento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el consentimiento informado es el derecho del paciente de otorgar o no aprobar válidamente informada en la realización de los tratamientos o procedimientos médicos y puede existir supuestos en los que su titular tenga una limitación para ejercer totalmente su derecho a la decisión. Dentro de estos supuestos destaca la minoría de edad. El artículo 23 del Código Civil Federal prevé como regla general que los menores de edad son incapaces y ello supone que no es necesario su consentimiento para que requieran pues su voluntad, la cual se suple mediante el consentimiento de sus padres como manifestación de la patria potestad. Empero, el máximo tribunal también sostuvo que si el menor de edad tiene las condiciones de madurez intelectuales y emocionales para comprender el alcance del acto médico sobre su salud, se debe tomar en cuenta su opinión en el momento del otorgamiento del consentimiento en el contexto de que la Secretaría de Salud ha señalado que la edad para considerar capaz intelectualmente hablando y madurez emocionalmente del estado psicológico para determinar el peso de su opinión de un menor de edad es cuando se trata de niños de 12 años o mayores quienes expresan su decisión de aceptar participar en un procedimiento firmando el documento de consentimiento informado junto con sus padres, documento que consecuentemente y acorde con la propia praxis de la Secretaría citada, tratándose de la vacunación de menores de 5 a 11 años respecto de la enfermedad en comento, no es aplicable su consentimiento informado, ya que no tienen las condiciones de madurez intelectuales y emocionales para comprender el alcance del acto médico sobre su salud. En estos casos, su voluntad se suple mediante el consentimiento de sus padres como manifestación
de la patria potestad, y es a estos a quienes corresponde exteriorizar su aquiescencia para legitimar la vacunación, ya sea de manera expresa o a través de la promoción del juicio pertinente para obtenerla, y en tales circunstancias la intervención de los padres de favorecer en todo momento la salud de su representado. Asimismo, es necesario hacer referencia a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual señala que el derecho antes descrito constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, atendiendo para ello a los lineamientos desarrollados por el alto tribunal. La fuente de esto corresponde precisamente a la jurisprudencia derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos de jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, regulación y contenido, contenido y naturaleza jurídica. El derecho referido está regulado expresamente en el artículo 12 sobre los derechos del niño, implícitamente en el numeral cuarto de la recitada ley fundamental, y que comprende dos elementos: que los niños sean escuchados, y dos, que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su edad y madurez. Ahora bien, la naturaleza jurídica de este derecho representa un caso especial dentro de los llamados derechos instrumentales o procedimentales, especialidad que deriva de su relación con el principio de igualdad y con el interés superior de la infancia, de modo que su contenido busca brindar a los menores de edad una protección adicional que permita que su actuación, esto es muy interesante, dentro de los procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, transcurra sin las desventajas inherentes de la condición especial. Consecuentemente, el derecho antes descrito constituye una formalidad esencial y en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, atendiendo para ello a los lineamientos desarrollados por el alto tribunal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo precisamente la jurisprudencia del registro 160.058, que corresponde al rubro régimen de visitas y convivencias, debe escucharse al menor antes de fijarlo, aun cuando los padres lo hayan convenido. Aquí hay supuestos de hecho muy importantes, donde desafortunadamente, bueno, pues las partes llegan precisamente a solicitar al órgano jurisdiccional que el juez resuelva sobre algún tipo de convivencia, ¿verdad? Facultándose o en un momento dado descargándose o sobre el hecho de la edad del menor, ¿verdad? Lo que establece precisamente la legislación en el sentido de que los menores deben de 10 años permanecer a cargo de su madre, pero sin embargo, desde luego, el tribunal debe hacer un escrutinio muy estricto respecto precisamente de la manera en que habrán de fijarse precisamente estos regímenes de convivencia, pues el hecho de que los padres del menor estén de acuerdo en un régimen de visitas y convivencia, reitero, no es obstáculo para que aquel pueda ejercer el derecho de conocer y opinar sobre el régimen al que habrá de quedar sujeto. Se trata de un derecho humano que debe respetarse en términos de los artículos primero a 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tercero, cuarto, séptimo, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y primero y cuarto de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños del Distrito Federal, así como apartado 282, porción B, fracción tercera, y 283, fracción tercera y párrafo del Código Civil para el Distrito Federal. En ese sentido, se hace precisamente mención de que, de acuerdo con el criterio que establece que la justicia con perspectiva de infancia debe garantizarse el derecho de los menores de edad a ser escuchados en el procedimiento jurisdiccional que involucre sus derechos también en la primera etapa de la infancia, promoviendo formas adecuadas de interacción, libre opinión y comunicación clara y asertiva de la decisión, permite en un momento dado hacer una apreciación bajo los siguientes hechos. El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia
ha demandado el cambio de la guardia y custodia de su hijo en virtud de que la madre ejerció sobre este actos de violencia física, golpe en la espalda con un cable. El órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada que no encuadra en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. Juzgando el caso en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guardia y custodia del niño la debía ejercer la madre. Sin embargo, en el procedimiento no se escuchó al menor de edad, aparentemente en razón a lo que decimos, a su temprana edad. El criterio jurídico adoptado señala, pues, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que escuchar y atender la opinión de los menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les conciernen, por una parte, entraña para ellos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, y por otra es un elemento relevante para la decisión que deba adoptar el juzgador al momento precisamente de sus análisis. Por ello, a fin de alcanzar una justicia con perspectiva de infancia, las autoridades judiciales y sus autoridades deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y alcanzar su libre opinión de acuerdo con su edad, grado de madurez, ciclos vitales, primera infancia, infancia y adolescencia, pero no rechazar la escucha del menor de edad solo en razón de su temprana edad, pues el ejercicio de ese derecho puede darse no solo con la implementación de mecanismos formales de los que participan las personas adultas como declaraciones testimoniales o escritas, sino a partir de metodologías pedagógicas y didácticas que brinden condiciones adecuadas a la niña, niño o adolescente para alcanzar ese objetivo, inclusive comunicándole la decisión en forma clara y asertiva. Por lo que va a la justificación, el derecho de los menores de edad a emitir su opinión y de ser escuchados en los procedimientos jurisdiccionales en que se ventilan precisamente sus derechos, se encuentra reconocido en el artículo 12, como ya lo he dicho, sobre la Convención de los Derechos del Niño, implícitamente en el artículo 4 de la Ley Fundamental, y de conformidad con los instrumentos e interpretaciones especializadas en la materia de protección de los derechos de la niñez. Es uno de los principios rectores que se deben tomar precisamente y en cuenta en cualquier proceso que les concierna. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una amplia doctrina sobre el contenido de ese derecho y la forma de ejercerse. Este también ha sido interpretado por el Comité de Derechos del Niño en su observación general en número 12, destacando que el ejercicio de ese derecho del menor pueda, en su oportunidad y en su valoración, ejercer la opinión en procedimientos jurisdiccionales que involucren una decisión en función de su madurez, pues se sustenta en la premisa ontológica de que el niño se encuentra en el desarrollo de su autonomía, la cual va adquiriendo, este es un elemento muy importante, en forma progresiva en la medida que atraviesa sus etapas de crecimiento físico, mental y emocional, hasta alcanzar legalmente la mayoría de edad. Así, la clave para que el menor tenga la edad y la intervención en un proceso y en su opinión pueda ser atendida está conforme a su edad y a su madurez, y que su madurez tenga la aptitud de formarse su propio juicio de las cosas en ese sentido, dado que no es posible establecer una correspondencia necesaria entre la edad y el grado de desarrollo madurativo del menor de edad. Ello implicaría una evaluación casuística de cada menor de edad y de sus circunstancias, ponderando, entre otras cosas, su edad, desarrollo físico e intelectual, sus habilidades cognitivas, su estado emocional, su experiencia de vida, su entorno, la información que posee sobre las cosas respecto de las cuales opina, etcétera. Aspectos que desde luego determinan el desarrollo progresivo de su autonomía, cuestiones que dan pauta a la formación de sus opiniones con la realidad que vive. Por tanto, el hecho de que un menor de edad se encuentre en su primera infancia no autoriza por su propia naturaleza a descartar que puede ejercer su derecho a ser escuchado y a que su opinión se tome en cuenta, sino que se deben buscar en cada caso las formas más apropiadas de propiciar esa participación y
Si ello no se hizo en las instancias ordinarias de procedimiento, debe garantizarse el derecho del menor de edad antes de adoptar decisiones judiciales que le conciernen, como en el caso de la guardia y custodia, las cuales además deben de ser comunicadas de manera clara y asertiva. De esta manera, en relación a los puntos que he querido elegir, quisiera hacer una breve pausa con el interés precisamente de que antes de abordar una parte que considero como un cierre prudente respecto a esta circunstancia, me gustaría saber si tienen alguna apreciación, alguna eh, opinión que abone a lo que estamos diciendo, algún caso donde de acuerdo a los criterios que hemos estado manejando y que son materia de análisis, valga la redundancia, reitero el marco doctrinario que ha creado la Corte en torno a esta participación es muy vasto, es muy complicado delinear precisamente, pues evidentemente, un discurso de análisis, ¿verdad? Sin que se dejen de lado algunas cosas muy importantes, pero pues la adaptación que ha realizado con mucho gusto para todos los que participamos de esta actividad se hace en función de la práctica, se hace en función de la perspectiva más técnica y profunda y de su importancia en relación precisamente de nuestro trabajo como juzgadores. Quedo a la espera de alguna expresión. ¿Algún comentario? Muchísimas gracias, señor juez. Sí, vamos a ver si tenemos entre las personas que asisten a esta reunión, tenemos 177 personas asistentes, que pudieran, por favor, levantar su mano para visualizarlos y abrir el micrófono. Sino también en este momento estamos abriendo el chat. Les pedimos que lo utilicen solamente para hacer sus preguntas o comentarios al disertante. Entonces quedan abiertos estos espacios para que puedan dar inicio a estas preguntas. Tenemos una mano levantada de Jennifer Andrade. Le voy a abrir el audio, a ver si puede, por favor, abrir su micrófono. Jennifer, si fuera tan amable de abrir su micro para que podamos escuchar su comentario, su pregunta. Igual reitero que está abierto el chat por si también quieren hacer preguntas por ese medio. Jennifer, me parece que no sé si no nos escucha o probablemente a lo mejor lo activó de manera accidental. Bien, no sé si tengamos alguna otra pregunta o inquietud o comentario de las personas asistentes para que aprovechemos la apertura y los conocimientos del juez. Por aquí tenemos una pregunta. Albaireri Talavera Hidalgo dice, suplir la queja puede solo ser con base en pruebas, a ver, eh, tácitas de la afectación al niño, niña o adolescente. Entiendo que es una pregunta. Se la dejo ahí, señor juez. ¿Quiere que se la repita? La tengo a la vista, la estoy Ok, leyendo. perfectamente. Okay. Le agradezco, maestra Estrella. Sí. Entiendo, yo voy a parafrasear un poco, creo que la intención nuclearmente se centra en que si la suplencia de la queja eh, sea sobre pruebas que en un momento dado impliquen, ¿verdad?, tácitamente una afectación. Ya explicaba yo que la suplencia de la queja a través de los criterios que hemos comentado y en regulación precisamente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues es una facultad amplísima que tiene el juez y que no necesariamente está relacionada o tiene una limitación, sino por el contrario, tenemos toda la libertad, ¿verdad?, para crear un acervo de oficio que desde luego implique el mayor beneficio precisamente de los intereses de
del menor. El significado procesal de la intervención efectiva de las niñas, niños y adolescentes en procesos jurisdiccionales, por supuesto, atiende a la perspectiva más técnica y profunda de lo que inferimos. En este sentido, implícitamente interpretamos, por cuanto hay perspectiva, como lo digo, más técnica y profunda, la protección de los derechos fundamentales y desde luego su participación mejora el proceso judicial. Ahí lo que, en este caso, para responder a la compañera, bueno, pues quiero yo entender que las pruebas tácitas no son un límite, sino por el contrario, son una cualidad, son de alguna posibilidad, pero no limitan al juzgador para llegarse de las pruebas necesarias en función de los argumentos y de las tesis que hemos comentado. Muchas gracias, señor juez. Si tenemos alguna otra pregunta o comentario, también siguen abiertos los canales para hacer. De no ser así, me gustaría agregar únicamente algunas cuestiones y en el Adelante, caso señor juez. de los prudentes, Adelante. yo estimo cerrar con una reflexión, y es una reflexión en la cual me quiero centrar porque desde luego es muy importante. Hablamos de participación de niños, ¿no? pero ¿por qué es importante? ¿Por qué esta necesidad, esta cultura, ¿verdad? Precisamente ahora tan técnica, tan profunda, de tanta exigencia precisamente para el operador jurídico, con ese parámetro de regularidad constitucional, entendiendo como un canon, un dogma, un criterio judicial que únicamente empleamos cuando se trata de solución de controversias como relativas a los derechos fundamentales. Y el significado es simple. Primeramente porque la protección de los derechos fundamentales, la participación activa de los niñas y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales es fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos. Ejemplo de ello es el derecho justo, a un juicio justo, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a ser escuchados. Aquí cabe hacer énfasis lo que ya vengo reiterando desde el inicio de la conversación o de la mesa de análisis, la mejora del procedimiento judicial, la inclusión de la voz de los niños y adolescentes en procesos jurisdiccionales, mejora la calidad y la equidad del proceso al proporcionar una comprensión más completa de los problemas y circunstancias involucradas. El desarrollo de políticas públicas, la participación de los niños y adolescentes en los procedimientos judiciales, también puede informar el desarrollo de políticas públicas dirigidas a proteger y promover sus derechos al proporcionar datos empíricos y experiencias directas sobre las necesidades y desafíos que enfrentan. El empoderamiento y autonomía que me refería, al permitir que los niños y adolescentes participen en los procedimientos jurisdiccionales, se promueve su empoderamiento y su autonomía, ya que se les reconoce como agentes activos de la protección y defensa de sus propios derechos. Es decir, ejercen titularidad, ¿verdad?, sobre derechos fundamentales y la garantía de los procedimientos inclusivos, donde todos estos grupos, precisamente, les garantizan que los proyectos sean inclusivos y respeten la diversidad de experiencias y perspectivas, evitando así la exclusión y discriminación. En este sentido, pues yo me quedo con esa parte. Tengo un material que si ustedes lo desean, yo con muchísimo gusto se lo hago llegar a la maestra Estrella, donde precisamente hay fundamentos muy útiles de aplicación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia que involucren casos de niñas, niños y adolescentes y que de forma informada, valga la expresión, puedan relacionar los asuntos que les afecten, así como las garantías que tienen o la acción específica fundamental a través de los fundamentos vinculantes, como son la Convención Americana, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley para proteger derechos de niñas y niños. Es un elemento importante, pero útil precisamente, que nos sirve como guía para todos aquellos que trabajamos precisamente en esta materia. En resumen, para mí la participación de niños, niñas y adolescentes en procedimientos jurisdiccionales no solo es un requisito legal ni ético, sino también es fundamental para garantizar la equidad y la legitimidad del sistema judicial, así como para proteger los temas de derechos de una categoría tan vulnerable.
De mi parte, sería todo. Si desean hacer alguna apreciación, una manifestación, para mí todas son bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor juez. Le agradecemos enormemente su participación y pues a nombre del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través de su Unidad de Género y Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y de la Casa de la Cultura Jurídica en Morelia, Michoacán, pues les damos a todas y a todos ustedes las gracias y por supuesto también al juez Álvaro Arreola Amante por esta participación, por esta excelente charla, por esta, pues ya no sé, ya no fue mesa, señor juez, sino conferencia. Le agradecemos mucho y pues estamos ahí a la orden para seguir adelante con nuestra programación y los eventos que todavía falta por realizar en este mes relacionados justamente con niños, niñas y adolescentes, que es el tema que estamos tratando en esta ocasión. Entonces, gracias a todas y a todos, que tengan muy buena tarde. Gracias, señor juez, nuevamente por su participación. Y Con gusto. gracias, señor. Nos vemos muy pronto. Esperamos pronto contar con su presencia el próximo mes. También, como saben, tendremos otro de estos interesantes eventos en los que estamos en colaboración y pues recordarles que somos comunidad. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Les recordamos que está la liga en el chat para que registren su asistencia. Ahí pueden tomar el dato para registrar su asistencia y que no tengan ningún problema para luego gestionar su constancia. Muy bonita tarde, la vamos a dejar ahí 3 minutitos más y hasta luego. Gracias a los intérpretes, a la intérprete, al intérprete de lengua de señas que nos ha apoyado en esta tarde gracias al apoyo a la gestión del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Hasta pronto.